o el asilo o la calle, dijo Iker, agarrando su chamarra como si nomás fuera a salir por unas tortas y no a echar a su madre al olvido. El vapor de la sopa todavía flotaba entre nosotros. Ni siquiera había puesto el tazón en la mesa cuando cayó la frase seca, pensada, ensayada. Nayeli no se inmutó. Estaba parada justo atrás de él, brazos cruzados, cara de póker, como si hubiera practicado esa pose frente al espejo 1000 veces. Lo miré fijo, esperando un titubeo, un gesto o una sonrisa que dijera, «Es broma», pero nada. Solo vi cómo ajustaba su reloj, como si el tiempo valiera más que lo que acababa de soltar. No le pedí que lo repitiera. Lo escuché clarito. «Mamá, por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es», agregó Nayeli sin mirarme. Su voz salió suave, cortada, ni cruel ni cariñosa. Simplemente fría. Puse el tazón en la mesita de la entrada. El ruido contra la madera sonó chiquito, casi ridículo. Sopa de tortilla, con un poco de epazote, que yo misma había cortado del macetón que me dejaban tener junto al garaje. Había calentado pan de caja, justo como a él le gustaba, doradito por los bordes, blandito por dentro. No dije nada. No valía la pena. No abrí la boca. Doblé la servilleta que tenía en el regazo, la dejé bien puesta en la encimera y me alicé la chamarra como si nomás me estuviera yendo temprano de la cena, no me estuvieran echando. Ninguno de los dos me miró. Nayeli ya se había dado la vuelta ocupada con algo en el pasillo. Iker guardó el celular en el bolsillo y se fue directo a la puerta, con la mente en otra parte. Así sin más, salí. La luz del porche zumbaba fuerte, demasiado brillante para esa hora. La lluvia empezó a caer de golpe fuerte, como si el cielo también supiera que no iba a volver. Por la ventana vi la sopa todavía humeando en la isla de la cocina. Me había pasado toda la mañana preparándola con caldo de res bien concentrado, como le hacía cuando de niño le daba gripe. Ahora ahí estaba sola, ignorada. Caminé hasta el final del driveway, donde el concreto se juntaba con la grava mojada. Mis botas hicieron un ruido que no había oído en años definitivo, como cuando se cierra una puerta para siempre. Me temblaban un poco las manos, no de miedo ni de frío. Era el peso de entender todo de golpe. Saqué el teléfono viejo de concha de mi chamarra, lo abrí con un chasquido suave y busqué entre nombres que no se iluminaban hacía tiempo. Ahí estaba, Elías Moreno. Marqué. Sonó 2 veces. Elías, dije cuando contestó su voz baja y cuidadosa al otro lado. Ya es hora. No preguntó qué pasaba. No preguntó nada. Solo hubo una pausa y luego, ¿dónde te recojo? Estoy afuera de la casa de ellos. En 31 minutos estoy ahí. Colgó. Cerré el teléfono y lo guardé. No volteé a ver atrás. No hacía falta. Porque cuando Elías decía 31 minutos, eran 31 minutos exactos. El carro de Elías llegó justo a tiempo, 31 minutos clavados. Azul noche bien lavado, el mismo modelo que usaba cuando Raúl y yo lo metimos a la empresa. Bajó despacio, como si el tiempo no lo hubiera tocado, como si el mundo no hubiera seguido girando, mientras todos perdíamos cosas de las que nunca hablamos. No hubo saludos. Abrió la puerta del copiloto y subí. No hablamos hasta que íbamos a mitad de la avenida Insurgentes. Los árboles pasaban borrosos por la ventana. Mis manos seguían cruzadas en el regazo. «¿Te dijo que te fueras?», dijo Elías, al fin voz baja. Así nomás asentí. «Ya veo». Hubo un silencio que no pedía consuelo, solo reconocimiento. Y él me lo dio. El camino duró 17 minutos. La misma ruta que tomábamos antes al primer proyecto, el que Raúl hacía bloque por bloque, cargando costales de cemento porque no confiaba en los subcontratistas. La gente lo recuerda como el constructor. Lo que olvidan es que yo era
la que hacía las llamadas, la que se sentaba frente a los funcionarios de traje, la que empujaba contratos cuando nadie apostaba, por una mujer manejando la nómina desde su garaje. El apellido Alitzel no salió de la nada y todavía no le pertenecía a Iker. Hace 5 años, cuando le cedí mi parte del negocio, pensé que le estaba dando un legado. Estaba en mi cocina justo donde me echó esa noche y me dijo: «Ya hiciste suficiente, mamá. Déjame cargar esto ahora». Y lo dejé. Pero antes firmé otro juego de documentos. Tinta distinta, términos distintos, testigo y archivado por un solo hombre, Elías Moreno. Cuando llegamos a su casa, las luces del porche se prendieron solas. Apagó el motor y me miró. «¿Todavía quieres que quede entre nosotros?». «Por ahora», dije. «Déjame ver los papeles primero». Sacó un sobre grueso de la guantera. Lo sentí pesado antes de abrirlo. El sobre pesaba más de lo que esperaba. No por el grosor, sino por lo que significaba. Mi nombre seguía ahí, en letras serias, justo donde lo había firmado hacía 5 años. Debajo la firma de Elías Moreno. Testigo callado. Arquitecto silencioso. Pasé los dedos por el borde de la hoja. Papel legal. No se guarda por cariño. Se guarda por protección. «¿Lo guardaste?», dije sin mirarlo. «Te dije que lo haría», contestó. Asentí. «Actualizaste la cláusula 3 meses después de que Iker se casara con ella. Supe desde que entró a la oficina que iba por más alto que él. Nunca quiso la empresa», murmuré. «Solo el control». Señaló una línea en la última página, sección 6B, condiciones de transferencia. Cualquier cambio en mis bienes o firma de poder necesitaba mi consentimiento por escrito y con testigo. No recordaba cada detalle, pero al verlo en blanco y negro, algo se me aflojó en el pecho. «Falsificó mi firma, ¿verdad?», dije sin preguntar. «Lo intentó», dijo. «Pero nunca pasó del banco. Yo había puesto alerta en tu firma desde hace años». Suspiré despacio. Mucho tiempo me convencí de que ser precavida era de cobarde, que dejar esa puerta entreabierta era desconfianza o control, pero no. Era lo único que me permitió salir de la casa de mi hijo sin rogar que me dejaran entrar. «Han estado sacando dinero de la cuenta secundaria», agregó Elías pasando a otro reporte. «Gastos de viaje, honorarios legales, 2 pagos a un consultor privado, de esos que se especializan en tutelas para adultos mayores». Se me revolvió el estómago. No solo me estaban echando, se estaban preparando para probar que no tenía dónde caer muerta. «Quiero que me devuelvan el acceso total», dije voz firme, «que siga la auditoría y que no les avisen nada». Elías asintió una vez sin dudar. «Llamo a la firma», dijo, y así cayó el primer dominó. A la mañana siguiente, Elías me pasó una tablet antes de que pidiera café. Llegó a las 2:07 de la madrugada. IP anónima. Pero todo coincide. Toqué la pantalla. El asunto era seco. «Deberías ver esto. Sin saludo, sin explicación. 3 archivos y una sola frase. Está más cerca de lo que crees». El primero era un borrador de demanda. El nombre de Nayeli bien puesto debajo. Con base en conductas observables y episodios repetidos de confusión, considero que mi suegra, Alitzel Moreno, ya no es capaz de manejar sus asuntos personales ni financieros. Lo leí 3 veces. Ni parpadeé. El segundo me hizo cerrar los puños. Expedientes médicos, algunos los reconocí, otros no. Análisis que nunca me hicieron. Notas de doctores que nunca vi. Palabras como deterioro progresivo, juicio alterado, erosión cognitiva, saltaban como alambre de púas. «Son falsos», dije seca. «Algunos», confirmó Elías. «Otros son reales. Del año que tuviste gripa y te quedaste 3 semanas en casa, tomaron tu ausencia y le armaron un diagnóstico». Y el tercero dudó antes de abrirlo. Un poder notarial firmado completo. Mi firma casi perfecta. La de Iker, la de Nayeli. Sello de notario de un pueblo donde nunca he estado.
Lo reporté al registro legal hace 2 meses, dijo Elías. Lo presentaron, pero no lo concluyeron. Estaban esperando un detonante, una discusión, una caída. O anoche. Se me apretó el estómago, pero no me moví. Los miré. Iban a borrarme. Iban a reemplazarte, dijo bajito, y hacer que pareciera preocupación. Volví al affidavit y releí la última línea. Creemos necesario un tutor designado por el juez, y estamos dispuestos a asumir la responsabilidad. Puse la tablet con cuidado, como si aún pudiera quemar. Todavía tenemos acceso al equipo legal del fideicomiso. Elías no contestó. Solo tomó el teléfono. Esa noche no dormí. No lo necesitaba. Al amanecer, el equipo legal tenía todo el affidavit, los archivos alterados, la firma falsa. Elías se movió rápido, su manera de pedir perdón sin decirlo. Notificó al consejo de la firma, activó las cláusulas de protección del fideicomiso y presentó una moción para congelar todas las cuentas de Alitzel y Moreno Construcciones y subsidiarias. La cláusula 5B entró en vigor al instante. Cuando salió el sol, ya no estaba jubilada. Era socia fundadora, reclamando lo que nunca debió ceder. A las 8:12, la tarjeta personal de Nayeli fue rechazada en una boutique de Polanco. A las 8:27, la tarjeta de gasolina de Iker falló en la bomba. A las 8:31, la cuenta empresarial saltó alerta cuando Nayeli intentó una transferencia de 80,000 pesos, etiquetada como honorarios de consultoría. A las 9:05, un mensajero dejó un sobre grueso en su porche con el sello de Alitzel y Moreno. Adentro, notificación formal de auditoría interna, investigación por fraude y recordatorio de que el poder nunca se legalizó. No vi nada de eso, no hacía falta. A las 10:42, Iker llamó. No dejó buzón, solo sonó 2 veces, luego otra y otra. A la cuarta, silencié el teléfono. ¿Van a venir hasta acá?, dijo Elías, mirándome desde el otro lado de la mesa del desayuno. Que vengan, respondí. Querrán explicarse. Revolví mi café. Ya no hay explicaciones que dar. Asintió y me pasó un sobre sellado con sello en relieve, mi copia de la orden judicial. Los papeles eran precisos, fríos, definitivos. Todo lo que intentaron estaba ahora bajo revisión legal, y cada peso que tocaron se rastrearía hasta su origen. Quiero la casa asegurada para fin de semana, dije. Se hará, respondió Elías. Candados cambiados. Título reafirmado. Nos quedamos callados un rato. Un silencio no de tristeza, sino de control, de claridad. Van a venir aquí, repitió. Me paré, doblé la orden en mi bolso y ajusté la correa de la chamarra. Entonces sabrán dónde está la entrada. La historia que Nayeli intentó vender no tardó en correr. Para el miércoles por la tarde, conocidos comunes llamaban unos con cuidado, otros con morbo. La versión que contaba me pintaba errática, olvidadiza, enferma. Una señora triste, cayendo en la confusión. Decía que me había ido sola, que ellos estaban preocupadísimos, que todo era una sobrereacción. No sabía que la escritura seguía a mi nombre. Nunca la transferí, ni siquiera hice los papeles. Dejar que lo creyeran había sido error mío no legal maternal. El jueves por la mañana llegó el cerrajero a las 9 en punto. Elías manejó los trámites, mientras yo me quedé del otro lado de la calle, brazos cruzados, viendo cómo la única casa que me quedaba volvía a mí pedacito a pedacito. Un equipo de mudanzas empacó todo con cuidado, al menos lo que valía la pena. La mayoría de mis cosas ya habían sido reemplazadas. Las habían metido en closets, detrás de cajas de sábanas, de visitas, decoración navideña, varios. No pedí nada de regreso. Todo quedó catalogado y sacado todo, menos una cosa. Cuando terminaron la casa quedó quieta, resonando vacía de mentiras. Esa tarde, justo antes del anochecer, alguien dejó una sola cosa en el escalón de la entrada, sin nota.
sin tocar. El tazón, el que había llenado con sopa esa noche, la última que estuve en su cocina como alguien que importaba. Estaba limpio, seco, sin chip, sin romper. Lo miré mucho rato. Luego me agaché y lo tomé. La cerámica se sintió más fría de lo normal, ni pesado ni ligero, solo final. Lo llevé adentro y lo puse en el fregadero, no porque pensara usarlo de nuevo, sino porque no necesitaba tirarlo. A la mañana siguiente, el nombre de Nayeli desapareció del sistema de alarma. Su control del garaje quedó desactivado. Sus códigos borrados. No cambié nada más, porque cuando abrí la puerta principal ese día, el aire olía exactamente igual que siempre, solo que esta vez volvía a ser mío. Para el viernes por la mañana, Nayeli ya no estaba. No gritó, no peleó, ni siquiera negó. Simplemente desapareció como quien sabe que el juego acabó y no quiere quedarse a dar la mano. Su coche ya no estaba en la cochera. Las joyas que Iker le había regalado con los años, las pocas que podía mantener para las apariencias, se habían ido. También el segundo celular que una vez vi esconder en el gabinete de la lavandería cuando creía que nadie miraba. Lo único que quedó fue una laptop abierta en la isla de la cocina, un borrador de correo parpadeando. Asunto que tan rápido podemos desalojar. El cuerpo se cortaba a la mitad. No lo había enviado. Iker se deshizo más despacio. Seguro creyó un rato que esto se podía arreglar, que Nayeli volvería, que yo podía ser convencida de irme calladita otra vez. Llamó 2 veces esa noche, luego otra al día siguiente, sin buzón las primeras 3. A la cuarta contesté. Escuché el silencio un momento y dije: hay una banca en el Parque Juárez. Estaré ahí el sábado a las 11. Si tienes algo que decir, dilo ahí. Colgué antes de que respondiera. El resto del viernes pasó como gota de llave que gotea. La casa estaba callada, pero no vacía. Se sentía en pausa, como esperando que yo decidiera qué clase de lugar sería de ahora en adelante. Caminé despacio por cada cuarto. El que convirtieron en oficina estaba pelón. El cuarto de visitas donde yo dormía lo habían vuelto bodega de cosas que nunca usaban. Cajas de zapatos, electrodomésticos sin abrir, una caminadora con ropa colgada como perchero. Cerré la puerta y no la abrí más. El sábado llegó con cielo gris suave. Salí sin prisa, llaves en mano, chamarra abotonada, y caminé las 4 cuadras al parque, donde la banca esperaba igual que siempre. Llegó a las 10:59. Escuché sus pasos antes de verle la cara dudosos y regulares, como quien no sabe si lo van a recibir o a correr. No alcé la vista. Seguí echando migajas a mis pies. Los pájaros llegaban cautelosos pero hambrientos. Se sentó despacio como si pesara el doble de la noche a la mañana. Por un momento ninguno dijo nada. El espacio entre nosotros se sentía como un pasillo que no se había pisado en años. No sabía, dijo voz ronca. No volteé. No quisiste saber. Soltó el aire, pero no protestó. Tal vez era madurez, o tal vez ya no tenía nada que defender. Pensé que ella era... Empezó. Era cuidadosa, lo corté. Eso sí se lo doy. Asintió, manos apretadas entre las rodillas, mirando la grava. No sabía que estaba tan mal. Sacudí unas migajas de mi falda. No preguntaste. Nos quedamos así un rato. El silencio se estiró, pero no pesaba. Era real, sin máscaras. Un hijo y una madre que habían pasado años fingiendo que la casa no se pudría por dentro. No sé cómo arreglarlo, dijo al fin. Metí la mano en el bolsillo de la chamarra y saqué el sobre que traía. El papel adentro no tenía sermón, solo un formato. Se lo di. Lo abrió y se quedó mirando. Una solicitud de empleo. A Litzel y Moreno Construcciones. Puesto peón de obra. Nivel de entrada. Sin título, sin oficina, sin atajos. Se le movió la garganta, pero no habló.
no hacía falta. «Reportas con Elías», dije. 6:15 en punto, no tolera tardones. Soltó una risita cansada, ojos fijos en la hoja. «¿De verdad no das segundas oportunidades, eh?» Me paré y me sacudí la chamarra. «Esta es tu primera». Me fui sin esperar respuesta. No porque no me importara, sino porque al fin sí me importaba. Y querer significaba dejarlo decidir qué hombre quería ser sin que yo le diera forma. Pasaron 6 meses sin ruido. La obra arrancó en primavera temprana, cuando la lluvia aflojó lo suficiente para meter las primeras vigas. No era solo construcción, era recuperar. Un proyecto que había planeado en silencio, años, esperando el momento, la razón. Y si soy honesta, el dolor justo. Viviendas de interés social para adultos mayores desplazados. 12 departamentos, cocinas accesibles, baños sin escalones, puertas anchas sin bordes para tropezar. Cada detalle pensado, cada pieza elegida con cariño. Un lugar para gente como yo, gente que había pagado, limpiado, criado hijos en casas que después les dijeron que ya no cabían. Mi nombre estaba en los permisos, en los letreros, en los expedientes de inversionistas. No por vanidad, sino porque quería que el apellido Alitzel volviera a significar algo. No poder, no herencia, solo estabilidad. Un techo donde alguien pudiera quedarse sin pedir permiso. Iker llegaba siempre a las 6:15, nunca un minuto tarde. No pedía horarios de oficina ni facilidades. No intentaba explicarse más. Trabajaba callado, constante, encofrando, cargando, midiendo, revisando. Elías decía que era firme, humilde, mejor con las manos que nunca detrás de un escritorio. Nunca lo felicité, pero tampoco lo corrí. A veces lo veía desde el otro lado del lote. Él cruzaba la mirada, asentía una vez y seguía. Eso bastaba. Tal vez la versión más honesta que habíamos tenido nunca. Los viernes llevaba comida para la cuadrilla, tortas, envueltas en papel, fruta en hielera. Sin discursos, sin plática. Solo comida y 1 hora de descanso bajo la sombra del esqueleto de acero que crecía atrás. Cuando se colocó la última viga y se secó la primera mano de pintura, me paré al borde del terreno con mi clipboard en mano. El viento levantó polvo, pero no me moví. Había pasado la vida sosteniendo cosas, matrimonio, negocio, familia, a veces demasiado fuerte. Pero esto no era sostener, esto era construir.